Salmo 122, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en 2 domingos. Reunirme con mi familia de la fe conlleva alegría al ser considerado parte de. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces hay una alegría de poder estar congregado, de poder estar escuchando la palabra de Dios. Y también hay una feliz llegada, que veíamos la semana pasada, ya en el versículo 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, ya, de estar en la comunión de los santos, de estar en mi iglesia local, de estar adorando el nombre del Señor. Espero que eso sea un desafío para cada uno de nosotros. Hoy día dejamos una pregunta: ¿qué características tiene esta Jerusalén que la hace tan única, tan deseada, tan segura? Es lo que vamos a empezar a ver de los versículos 3 al 5 del Salmo 122. Los versículos 3 al 5 vamos a estar viendo hoy día, que dice así: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Ya? Vamos a estar viendo un poco las características de esta Jerusalén física, pero la vamos a estar aplicando a lo que es la iglesia local, a lo que es reunirnos y el privilegio que tenemos de ser pueblo de Dios. ¿Ya? Ahora, recordemos que vimos un bosquejo, ¿ya? Vimos acerca de una feliz llegada en el mensaje anterior, y el mensaje de hoy, o el desafío de hoy, tiene dos partes. Primero, ver que Jerusalén era una ciudad próspera y unificada, y ver también que era una ciudad de justicia y de gobierno. Ahí abarcamos los versículos 3 al 5, ¿ya? Ahora, como era Jerusalén, debería ser la iglesia que congrega a los escogidos alrededor del mundo y que marca presencia a través de la iglesia local. Aquí hay una similitud. Nosotros hoy día no tenemos un templo en Jerusalén, no tenemos que ir a un tabernáculo, tenemos una iglesia local, tenemos un grupo de creyentes que debería tener las características que vamos a ver ahora, o el lugar donde nos congregamos, ¿ya? Podríamos hablar de prosperidad, ¿ya? Podríamos hablar de unión, podríamos hablar de justicia y una correcta gobernabilidad, ¿ya? Es lo que debería estar dentro del pueblo donde yo me congrego. ¿Qué es lo que se predica? ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cuáles son los desafíos que la iglesia local me presenta a mí? Es un lugar donde yo voy a hacer vida social, que no es malo en sí, pero no es un club social. Es un lugar donde voy a desahogarme, tampoco es malo desahogarse, porque no es lo principal, ¿ya? Es un lugar, en algunas iglesias, es un lugar donde se hace negocio, también, oye, hermano, me llegó esto, me llegó lo otro, y después eso causa tensión dentro de la iglesia, pero hay prosperidad, vamos a ver cómo, hay unidad, hay justicia, hay desafíos de lo que se está predicando, de lo que está en mi iglesia local, es lo que vamos a estar viendo hoy día. Vamos a ver primero qué dice la palabra de Dios en los versículos 3 y 4. Vamos a empezar y ver detalladamente lo que significa que Jerusalén que se ha edificado. David decía Jerusalén que se ha edificado. ¿Qué significa eso? Dios había usado a David para conquistar la ciudad de los jebuseos, ¿ya? Era una fortaleza cananea, y ahí David construye la ciudad, ¿ya? Construye la ciudad de Jerusalén. ¿Ah? Él dice Jerusalén que se ha edificado, ¿ya? Hay un paralelo que vemos cuando estamos estudiando la palabra de Dios, y nos damos cuenta que no importa cuán malvado ha sido el lugar donde después hay una iglesia o donde hay un grupo de creyentes. Comúnmente la gente dice, pero ¿cómo eran sinvergüenza? Bueno, si el verbo era pasado no hay problema, ¿ya? Eran. El problema si es presente, son, ¿ya? ¿Por qué? Porque David construyó una ciudad, y esa fue construida en un lugar que realmente era malo.
pero era una ciudad que se había edificado, había un propósito. Y cada iglesia local también tiene un propósito de existir como iglesia en el lugar que está y para qué está. ¿Ya? Hay un propósito, ¿ya? Por eso cuando nosotros miramos esta característica, ¿ya?, de una Jerusalén que se ha edificado, ¿ya?, nos damos cuenta que antes de ver esta Jerusalén tan bien edificada, tan bien construida, vemos un lugar donde había miseria, ya, donde la gente no servía a Dios, ¿ya? Pero ahora, dado que está dedicada al servicio de Dios, es una ciudad unida entre sí, el gozo de toda la tierra. Es interesante, hermano, que las iglesias locales deberían ser entes unidos que proclaman el nombre del Señor, que se puede adorar a Dios, que se puede encontrar la paz, que se puede encontrar la dirección. Y lamentablemente, donde está el hombre hay problemas. Yo no sé si usted ha leído el escándalo que hay en Estados Unidos con el escándalo de abuso sexual y violación de esta denominación de los bautistas del sur, ¿ya? Más de 700 denuncias en un transcurso de 50 años. Entonces, bueno, sabemos que no escapa de la soberanía de Dios, pero a veces estos cuerpos, estos grupos, no reflejan lo que el Señor ha hecho o está haciendo en sus vidas, y ahí hay un desafío y un peligro también al ver, ¿ya? Una ciudad edificada como una ciudad dice que está bien unida entre sí. Esta descripción es interesante, ¿ya? Cuando estamos hablando de eso. No era grande la ciudad de Jerusalén, pero no era una colección desordenada de tiendas y chozas. Fue construida y edificada de una manera ordenada. Era una ciudad real, unida entre sí. O sea, si usted la mira y ve de la época que estaba hablando, no era una casita, no era una toma, no era una autoconstrucción. Estaba todo bien edificado y bien unido entre sí. Interesante, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Jerusalén, para allá iban los peregrinos, una ciudad edificada por David y una ciudad bien unida entre sí, ¿ya? Ahora, no es un conjunto de chozas, sino una ciudad sustancial, arquitectónica, diseñada, arreglada, defendida, bien hecha. Entonces, cuando Dios forma una iglesia local, también le está dando un sentido de unidad, un sentido de pertenencia, un sentido de un diseño como el cuerpo de Cristo, ¿ya? No es que sea cualquier grupo. Ahora, aunque hoy día sobran los grupos que se dicen cristianos, pero la iglesia que sirve al Señor es una iglesia unida entre sí. Miren lo que decía un autor. Una iglesia debe ser una en un credo y una en corazón. Una en testimonio y una en servicio. Una en aspiraciones y una en simpatía. Hieren grandemente a nuestra Jerusalén los que quieren construir muros divisorios dentro de ella. Ella necesita unión, no división, ¿ya? Entonces, por eso habla de una característica: la iglesia debe ser unida, ¿ya? Estar unido con otros creyentes. Unidad en la diversidad, ¿ya? No estoy pidiendo que sean iguales. La palabra igualdad hoy día está muy manoseada, ¿eh? Se proclama por ahí en la política igualdad para todos. Eso es imposible, no puede haber igualdad para todos, es imposible, ¿ya? Pero aquí estamos viendo, hermanos, que la iglesia del Antiguo y del Nuevo Pacto han sido edificadas en un mismo fundamento. Somos un solo pueblo compacto. Aquí le pido a Carmen que me ayude a buscar Efesios 2:14. Todos bajo una unidad indivisible. Ya estamos unidos, ¿ya? A los creyentes de toda la historia, estamos unidos también como creyentes, como iglesia, como cuerpo local. ¿Qué dice Efesios 2:14? Porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya, bíblicamente no existe un plan de salvación para los judíos y un plan de salvación para la iglesia. Eso es un invento. Es un solo cuerpo, una sola iglesia, que está compuesta desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo Pacto, está compuesto por judíos y por no judíos, de toda raza y nación.
Ya, entonces, saquemos de nuestra mente esa mentira y esa ilusión de que Israel hay un trato especial, el Israel étnico estoy hablando, y que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. No, la iglesia, hermano, no es un paréntesis en el plan de Dios, es un plan concreto. Y es un grupo unido, ya que está unido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Somos pámpanos perfectamente unidos a la vida, ¿ya? Por medio de la sangre de Cristo. Somos conciudadanos y herederos de las promesas dadas a Abraham. Y eso es interesante. Y aquí donde hay una discrepancia con algunos que equivocadamente dicen el Antiguo Testamento para los judíos, el Nuevo para los gentiles. No. Cierto que hay leyes que han sido abolidas. Hay leyes que eran propias para el pueblo judío y no para nosotros. Pero las promesas y ser conciudadanos junto con Abraham está vigente hasta ahora. Pertenecemos a la familia de la fe. ¿Ya? Porque nuestra fe es la misma fe que tenía Abraham, hermano. No hay otra. No hay fe diferente. ¿Ya? Dios nos ha dado esa fe. Igual que al patriarca Abraham hemos sido justificados por medio de la fe. En el Antiguo Testamento la salvación era por fe. Y en el Nuevo Testamento ahora la salvación es por fe. En ninguna parte se habla de una salvación por obras, sino que por fe. En la misma fe, por lo tanto, por eso estamos unidos. Ya somos un solo pueblo, una sola unidad para la gloria del Señor. ¿Ya? Ahora, esta unidad, hermanos, permanece para siempre. ¿Ya? Los grupos humanamente hablando, pasan, desaparecen, se corrompen, fallan, vencen, cambian, mutan. La iglesia permanece. ¿Ya? Nuestra unidad va más allá del sepulcro. Somos parte de un pueblo escogido por el Señor. ¿Ya? Nuestra unidad está fundada sobre un cimiento sólido, la roca eterna de los siglos que es Jesucristo. Sobre él hemos sido edificados con su eterna gracia y afinados con su infinita sabiduría. Ahí estamos, hermano. Somos parte de la unidad de un cuerpo que el Señor tiene de toda lengua y toda nación. ¿Ya? Entonces, no es que estamos hablando de un ecumenismo que nos vamos a meter con cualquier grupo que cree cualquier cosa. No, la unidad real, espiritual de aquella iglesia mística que el Señor tiene, pero que a la vez la refleja a través de las miles de iglesias locales que existen alrededor de todo el mundo. ¿Ya? Miremos lo que dice Efesios 2, del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22, que habla de esta unidad, que habla de esta ciudad unida entre sí, de este pueblo unido entre sí. Yo voy a empezar y tú sigues cuando dejéis de leer, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Hermano, la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, de esta ciudad que decimos que está unida, tiene como principal cimiento a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, la iglesia es una unidad y es una institución única, no está fundamentada sobre ningún hombre, sino sobre Dios mismo. ¿Ya? Y eso nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer meditar. Quiero que escuchen lo siguiente. Escúchalo, dice: es apremiante mantenernos reunidos y congregados domingo a domingo. No es un capricho evangélico. Para los incrédulos esto no es una prioridad, pues desconocen la labor indispensable que la Iglesia realiza en medio del mundo, trayendo vida por medio de la predicación del Evangelio a personas muertas en delito y pecado. Ninguna fundación, ONG o partido político puede cumplir esta misión. Solo nosotros, la Iglesia de Cristo, tiene esta facultad. Sin duda debemos cuidarnos de la pandemia reinante, pero no podemos permitirnos descuidar los asuntos del reino. La labor de la Iglesia es única, irreemplazable y
prioritaria. Hermano, esto es lo que olvidamos. Lamentablemente hay cristianos metidos en grupos sociales que creen que van a poder hacer más que en la iglesia. No estoy hablando que son malos, Dios los puede ocupar también, por la única que lleva el mensaje de transformación, la única que puede cambiar el corazón del ser humano, la única que le puede dar dignidad a un ser humano es la iglesia. El grupo escogido por Dios, el grupo reflejado en una iglesia local. Ahí está el mensaje. Si se está predicando el mensaje de la palabra de Dios desde el púlpito de tu iglesia, tienes que permanecer ahí y ahí da fruto. No tienes que meterte en una ONG, no tienes que andar en grupos medio raros por ahí, sino que ahí en la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, hermanos, a veces por este asunto de la cuarentena y todo, la gente perdió los asuntos del reino, ya no encuentro importante reunirse, no encuentro importante congregarse, no encuentro importante la iglesia local. Con esto del avance tecnológico, aprieto un botón aquí, un botón allá, me conecto aquí, me conecto allá, mando una transferencia de dinero y estoy listo. Pero no es lo que Dios ha puesto en su iglesia. Lo que ha puesto es la unidad para poder congregarse y adorar el nombre del Señor. Y tenemos que aprovecharlo mientras podamos, ya mientras no avance ya lo que destruye la obra local del Señor. Los hombres claman en el Salmo 4.6. ¿Quién nos mostrará el bien? En este periodo de proclamación del reino es la iglesia quien tiene la misión de indicar a las naciones que Dios y su Hijo Jesucristo son el sumo bien para la humanidad. Como decía Juan Calvino, nuestra tarea es hacer visible el reino invisible de Dios. Ahí está la tarea, la unidad de esta iglesia, ¿ya? Por eso dice, y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio de Israel para alabar el nombre de Jehová. Tenemos que hacer visible el reino invisible, ¿ya? Como alguien dijo por allá, perdón, mi vecino no va a leer la Biblia, pero me va a leer a mí. Va a ver mi testimonio, va a ver la fe que yo tengo, si es verdad lo que hablo y lo que digo. Y ahí está el desafío que tenemos cada uno de nosotros respecto a la unidad. Entonces, ¿a qué van las personas peregrinas? ¿Cuál es el anhelo de ellos? ¿Por qué se alegraban? Dice que allá subieron conforme al testimonio de Israel para alabar el nombre de Jehová. ¿Ya? Ahora, ellos tenían que alabar el nombre del Señor y la iglesia hoy en día tiene que alabar el nombre del Señor de acuerdo al principio regulador de adoración, que es solo lo que Dios había mandado. Y aquí tenemos que tener cuidado, hermano, porque se han introducido tantas cosas dentro de la iglesia supuestamente para adorar a Dios, pero que no están dentro de lo que Dios tiene regulado. Yo sé que aquí hay una polémica en cuanto al principio regulador, si son solo salmos en el culto, no son solo salmos, pero más allá, hermano, de lo que se canta, es la actitud que se tiene, ya es lo que la iglesia realiza. ¿Ya? De repente usted mira que hay actividades dentro de la iglesia que no adoran a Dios, son actividades netamente humanas, netamente muchas veces emocionales, ¿ya? Que están introducidas dentro de la iglesia. Supuestos predicadores que realmente están haciendo tira a la iglesia y la doctrina. Timothy Keller, por ejemplo, que es tan famoso en Estados Unidos, es un hombre que tiene un neocalvinismo, es un hombre que mete y mezcla la doctrina marxista con la doctrina cristiana, y es terrible, hermano, y está venerado por muchos, ¿ya? Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Tenemos que adorar a Dios como Dios nos manda que le debemos adorar. En el nuevo pacto ya nos subimos a Jerusalén a adorar, pues el templo es la comunidad de los creyentes. Y Dios no solo habita en la comunidad corporativa, sino también en cada miembro individual. Somos el lugar de Dios, ¿ya? ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? ¿Ya? Ahora ya no tenemos que ir a Jerusalén. La comunidad de creyentes es Jerusalén. Es la que tiene que estar edificada, es donde se tiene que adorar a Dios como Dios pide que se le adore. ¿Ya? Como Dios pide. ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? Fuerte. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya. No solamente Dios habita
y se le adora en por ejemplo, en este lugar físico, sino también mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso debo cuidarlo, por eso debo administrarlo bien, por eso hay cosas que no glorifican el nombre de Dios que están dentro de mi cuerpo. Y si empezáramos a mirar más fino, tendríamos que tener cuidado hasta de lo que comemos, hasta de lo que bebemos, hasta con quién estamos y qué hacemos con este cuerpo. ¿Ya? Entonces ahí está el desafío de poder adorar el nombre del Señor, de poder estarle adorando como Él corresponde. ¿Por qué? Porque hay actividades dentro de la casa del Señor, por ejemplo, hay una casa de oración, entonces tiene que haber oración dentro del pueblo de Dios. Somos un linaje de sacerdotes, ¿ya? Tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios? La entrega a Dios, el testimonio, los recursos, las habilidades, estar adorando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque como dice Malaquías, hoy en día en todo lugar se ofrece incienso y ofrenda limpia al Señor, no solamente en un lugar físico. ¿Ya? Lamentablemente hoy día se ha caído una idolatría con el Israel étnico y todo, Shalom Jerusalén, lo vamos a ver la próxima semana, y por acá, y empiezan a hablar en otro idioma, y tienen ceremonias que ya están obsoletas. No es eso. Ahí tenemos un ejemplo de unidad y de adoración al nombre del Señor. Como lo dice el verso 5, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. O sea, no solamente hay unidad, no solamente hay una forma de adorar a Dios, sino que también, ¿ya? Jerusalén era el lugar de gobierno de Dios donde se ejercía la ley civil, ¿ya? Como lo dice el versículo 5, ¿ya? No solamente había un asunto espiritual acá, sino también había un asunto civil, un asunto político, un asunto de leyes, ¿ya? Como sede del gobierno de Israel, Jerusalén fue donde se establecieron sus principales tribunales de juicio. Jerusalén iba a ser una ciudad de justicia, donde se honraba el bien y se corregía el mal. Estos tronos eran para impartir juicio y pueden haber sido visibles a las puertas de la ciudad. Muchos creen que decía, en las puertas de la ciudad están como los tribunales para resolver los problemas civiles dentro de la ciudad. Había justicia, lo que hoy carece hoy en día. Si usted se da cuenta cómo hoy día estamos viviendo el ay, a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy en día si entran a su hogar a asaltarle, usted mata al delincuente y lo llevan preso a usted por violencia, ¿ya? Y no por defensa propia, no existe casi la defensa propia, porque el corazón del hombre está así. Bueno, la iglesia es un lugar donde la justicia y donde la verdad deberían prevalecer, es donde tenemos que estar nosotros también impartiendo la verdad, que tengamos miembros justos, miembros que realmente la verdadera justicia social la ejecuten, la verdad, la honradez, el ayudar al prójimo, el no mentir, el no dañar, el no matar, todas esas cosas. Juan 29:7, ¿lo tienes? ¿No? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Ya? Es una idea de lo que está hablando. Dice que ahí están los tronos de la casa de David, las sillas del juicio. O sea, la iglesia cumple también una labor muy interesante de marcar el bien y el mal, de establecer la justicia y de tener ciudadanos y personas de bien. ¿Qué dice? No hay 29:7. ¿No? ¿29:7 no? No está 29. Ya, lo coloquemos. Ya, sigamos. Dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Nosotros ya no estamos bajo un gobierno monárquico, ya no lo podemos aplicar literalmente. Pero en el nuevo pacto Cristo ha creado en sí mismo una nueva generación de reyes sacerdotes que anhelan poner su palabra en acción en sus vidas, en la iglesia y el mundo. Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo. Y ese reino se ha manifestado en este tiempo en la iglesia. Es ahí en donde voluntariamente su pueblo se ofrece a amar su ley y cumplirla. No somos salvados por guardar la ley, pues todos la hemos transgredido. Fue Cristo quien guardó perfectamente la ley en favor de su pueblo y nos ha dado justicia. Pero acá, en la iglesia, es donde está un pueblo justo, un pueblo que adora al Señor y un pueblo que también imparte y vive, o debería vivir, justicia. ¿Ya? Ahí, en la casa del Señor. La evidencia entonces que hemos sido salvados es una búsqueda por guardar la ley.
porque tenemos nuevos corazones dados por el Espíritu Santo para cumplir esa tarea. Podremos decir como el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día en mi meditación. Pero hay una pregunta, hermano. ¿Cómo darnos cuenta de que somos gobernados a su palabra? ¿Ya? Dice la respuesta porque podemos señalar con claridad un creciente número de acciones y creencias en tu vida que han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. Ya no somos los mismos que éramos antes. Hay un deseo constante por crecer en las Escrituras. Esa es una evidencia. Algunos dicen, ¿cómo sé que soy salvo? Bueno, los cambios que Dios está realizando en tu vida, los cambios que nos llevan a vivir diferente. ¿Ya? En la época del reino proclamado es el Espíritu Santo quien gobierna nuestras vidas, quien nos conduce a toda verdad y a toda justicia, quien nos señala nuestras fallas y nos lleva a arrepentirnos y crecer en la gracia de Dios. Somos los reyes sacerdotes del nuevo pacto, ¿ya? Que nos sentamos en los tronos de David, en la casa de Dios. Somos su pueblo, somos el lugar de Dios, su templo, y su Espíritu gobierna nuestra vida. Somos un pueblo que alaba y bendice el nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos estas características de ciudad, podemos también desafiarnos cada uno como hijo de Dios. Hemos visto una feliz llegada, alegre de estar pisando, de estar en medio de, pero también hoy día estamos viendo una ciudad próspera y unificada y una ciudad de justicia y gobierno. ¿Cómo debe ser el pueblo de Dios? Y es ahí, hermanos, donde está el desafío. Lamentablemente la iglesia, muchas iglesias han perdido el norte. Se han convertido en un club social, se han convertido en un centro de madre, se han convertido en un partido político, se han convertido en un grupo de experiencias místicas, sobrenaturales y de meditación. ¿Ah? Se han convertido en un gimnasio de artes marciales espirituales echando fuera demonios y no son lo que la palabra de Dios nos ha pedido. Por eso, hermanos, realmente tiene que haber prosperidad, bendición, unión, justicia y una gobernabilidad dentro de la casa donde yo me congrego. Es la iglesia donde yo me congrego, una iglesia que está yendo en este camino, que desafía a la gente a que su vida cambie, desafía a que obedezcan al Señor, desafía a que vivan honradamente, desafía y ordena que se adore a Dios como la palabra de Dios pide y no con cosas nuevas, ni novedades, ni cosas extrañas. Bueno, el Señor nos sea ayudando. ¿Por qué? Porque hay, hermanos, una acción continua y prioritaria que debe estar en la vida de todo aquel que es parte de la casa de Jehová. Los siguientes versículos van a enseñar eso, algo que tiene que estar en nosotros, que debe nacer de nosotros y que debe ser parte esencial de este lugar donde vamos peregrinando, con alegría, a un lugar unido, a un lugar que prospera, a un lugar que tiene justicia y un gobierno justo, porque está guiado por la palabra de Dios. Tu iglesia local, mi iglesia local, tú y yo, que también somos templos del Espíritu Santo, portadores de todas estas verdades, donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. El Señor te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que tú nos das la libertad y ayúdanos a vivir esto que hemos recibido como desafío, a estar unidos, prósperos, justos y ser luz en medio de las tinieblas, ser un oasis en medio del desierto y ser instrumento en tus manos. Ayúdanos, Padre. Te pedimos y te rogamos por cada uno de nosotros, por cada iglesia local que quizás, Señor, en lugares remotos se están reuniendo, que también tu gracia sea ayudándole a estar dentro de tu voluntad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.